Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Lamento el ajuste de agenda que tuvimos que tener. Voy a tratar de ser breve sin que ello impida que tengamos una sesión de preguntas y respuestas que pueda permitirnos tener mayor amplitud y alcance respecto de algunas dudas o que tienen. Miren, aprovecharé algunos 20 minutos para platicarles la visión que tenemos en el Servicio de Administración Tributaria de lo que demanda hoy nuestro país y también la dinámica comercial en el mundo. Hace ya alrededor de 21, 22 años tuvimos en plenitud y en vigor la entrada del Tratado de Libre Comercio. Estamos suscribiendo y a punto de que eso se pueda aprobar un tratado TPP que le llama Transpacífico, con países que tienen alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto y un poco más del 35% del comercio mundial. En estos países que forman el TPP tenemos también tratados de libre comercio con 47 países. México, y digo para poderlo decir, México forma parte de una comunidad de países de 194, de los cuales con 45, los más importantes, tiene un tratado de libre comercio y eso genera muchas potencialidades. Estamos inmersos en una dinámica global, sobre todo comercial, y particularmente hoy exigida en el comercio exterior y particularmente de ese comercio exterior, el comercio electrónico. La mayoría de las empresas que han sabido aprovechar el comercio exterior son pymes y mipymes en el mundo. La mayoría de las empresas que han sabido aprovechar el comercio exterior en México son grandes empresas. Entonces hay pymes y mipymes en México que tienen hoy una gran oportunidad y un gran potencial y que hacia ello queremos trabajar para poder ofrecer una serie de mecanismos que les permita desarrollarse o insertarse en la cadena de proveeduría que tienen grandes empresas en nuestro país y que tienen la gran capacidad de conectar con mercados en el mundo. Esa es la visión que tiene el SAT, de facilitar el comercio exterior, escuchando al sector privado y que permita con ello empezar a crear mecanismos más ágiles. Algunos ejemplos y de lo que demanda este comercio exterior en las siguientes décadas. Algunos ejemplos, más allá del mercado interno o del mercado nacional, tenemos alrededor de 380 millones de habitantes en la región de Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. Tenemos en Sudamérica poco más de 500 millones de habitantes. Tenemos alrededor de 800 millones de habitantes allá en Europa y algunos países cercanos de Asia, donde hay mercados potenciales para muchas de las empresas mexicanas que hoy tendrían un gran mercado que atender de productos que tienen calidad, creatividad e ingenio y que tenemos una gran oportunidad de generar empleos, aprovechar el talento y el desarrollo de muchos mexicanos, que no solo las empresas extranjeras vengan a aprovechar ese talento, sino también las empresas mexicanas y puedan encontrar en esos mercados principalmente su punto de venta. Pero en esta región de Norteamérica, una región que está dada, y así ha sido los últimos años, a ser la región más competitiva, donde hay el mayor poder adquisitivo en sus consumidores, tenemos un gran reto inmediato. Si bien es cierto, vamos a entrar al TPP, tenemos que agotar también el mercado de Norteamérica. Tendremos entonces una mayor competencia de otros países en el TPP y lo último que deberíamos de permitir es que nos ganaran el mercado que ya tenemos nosotros ganado desde hace muchos años, consolidado con Norteamérica. Y no solo es mantener ese mercado que ya tenemos consolidado en Norteamérica, sino acrecentarlo. Sí, hay que decirlo. Norteamérica es la región que tiene mayor poder adquisitivo en el mundo y hoy es la región más dinámica, comercial y en crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso hay que decirlo. Y hoy México se convierte, como lo fue hace 30 años, en una región muy, muy atractiva para que lleguen inversiones extranjeras, generen empleo, aprovechen la calidad y el desarrollo y el talento que tienen los mexicanos y generemos
y hagamos producción de mercancías y de bienes y de servicios que permita llevar a México a una mejor condición económica y en su dinámica comercial. Tanto Canadá como Estados Unidos tienen un mercado que día con día están consumiendo más y a los que debemos atender. Hay una serie de productos, hoy también muy exigente la tecnología, que nos invita a que tengamos que abrir los ojos con mucha visión. En uno de los recintos fiscalizados estratégicos que seguramente entre septiembre y octubre de este año estará ya en marcha, en operación, nos va a permitir pasar un promedio de 45 mil equipos de cómputo electrónicos en la región de Ciudad Juárez hacia Norteamérica. De ese tamaño pueden hacerse iniciativas aquí, ese tamaño. Y además son equipos de cómputo de muy buena y de renombrada y de prestigiada marca. Eso es a través de una empresa y más adelante tendremos la participación del representante de esa empresa con una gran visión de lo que se puede hacer en México, porque se tiene una región muy atractiva en costo de mano de obra, en talento, en ingenio, en creatividad, y son muy productivos los mexicanos. A veces escuchamos afuera si eso es real o no es real, o sea, hay que creerla. Fíjense que los extranjeros creen más en el mexicano que el propio mexicano. El extranjero viene y reconoce la calidad que tiene el mexicano de trabajo y que tiene esa dedicación, esa productividad, y el mexicano a veces la demerita. Esa también es una llamada de atención. El recinto fiscalizado estratégico nos va a dar una gran oportunidad. ¿Es posible que alguien venga a México, se instale, traiga sus equipos, su maquinaria, sin pagar impuestos? Sí, sí es posible. Es posible que esa maquinaria produzca y aproveche y contrate personal mexicano y solamente pagando los impuestos de retenciones por salarios y sueldos. Sí, sí es posible. Es posible ofrecerle valor agregado a todos esos insumos, materia prima, generar producto, terminar producto y enviarlo al extranjero sin pagar impuestos. Sí, sí es posible. Para eso está el recinto fiscalizado estratégico. Es decir, no pagan cuotas compensatorias, no pagan aranceles, no pagan impuesto al valor agregado. Es más, no hay importación. De todos esos insumos, de manera muy clara, de todos esos insumos, materia prima, incluso maquinaria, no hay importación. Como tal, la figura legal no se está dando. No hay una importación, hay una introducción al país a través de este régimen, de esa materia prima o de esa maquinaria o de esos medios de producción que permite aprovechar el talento generando empleos, que permite incluso aprovechar parte de los insumos nacionales, incorporarlos, pero todo lo que traen o lo que pueden traer y establecerse en México para generar esos empleos no pagan impuestos. De ese tamaño es el recinto fiscalizado estratégico. Si parte de esa mercancía o de esos bienes se incorpora al mercado nacional, entonces el recinto fiscalizado estratégico como régimen aduanero se convierte en un régimen de diferimiento del impuesto sobre la renta y también del impuesto al valor agregado. Es decir, si parte de esa producción se incorpora al mercado nacional, entonces sí paga impuestos. ¿En qué momento? Hasta que sale al mercado nacional. Mientras tanto, no. Es posible que venga un inversionista extranjero o mexicano que decida abrir un lugar donde pueda almacenar, exhibir, vender, pactar, convenir comercialmente la venta de productos hechos en México, aquí en este país, bajo la figura del recinto fiscalizado estratégico, o traídos del extranjero y puestos ahí sin pagar impuestos. Sí, sí es posible. Ese es el recinto fiscalizado estratégico. Alguien podría hacer una feria o un centro de exhibición. De una feria y de un centro de exhibición podría ser un recinto fiscalizado estratégico. Y todos los productos que estén ahí, de inicio no pagarían impuestos hasta que se incorporen al mercado nacional. O bien convertirse en un visor de muchos empresarios o oportunidades de negocio que tuvieran empresarios o inversionistas y conocer los productos que ahí se ofrecen y poder decidir si hacer contratos comerciales o no, y llevarlos incluso de almacén de México a la región de Norteamérica o a Sudamérica, o incluso llevarlos a otra región en Europa o en Asia, y solamente utilizar a México como almacén. También eso es posible sin pagar impuestos.
en la demanda que se tiene logística de manejo de inventarios de mercancías y bienes, y por tenerla tan cerca de la región más competitiva y que más consume en México, el recinto fiscalizado estratégico ofrece una gran ventaja para quien tenga capacidad e ingenio, creatividad y manejo logístico eficiente para poder proveer a todo ese mercado, teniendo aquí el manejo y almacén de esos bienes, de esas mercancías, sin pagar impuestos. Ese es el recinto fiscalizado estratégico. ¿Tenemos oportunidades? Sí. ¿Cuántas veces escuchamos si esto es posible, trabajar en México y no pagar impuestos? Es el deseo de muchos. Y es el trabajo de nosotros, que sí los paguen, pero hay figuras especiales en las que sí legalmente se permite esto. Y se puede almacenar, se puede manejar, se puede custodiar mercancía y bien sin que eso pague impuestos, es a través de un recinto, en cualquier parte, ¿eh? Ya no tiene que estar colindando con una aduana, en cualquier parte. Un parque industrial que hoy tiene características de poder migrar a recinto fiscalizado estratégico, ¿puede ser un recinto fiscalizado? Es cuestión de que levanten la mano, soliciten la autorización y cumplan con unos requisitos básicos elementales. Necesitamos tener control. Estas figuras funcionan si hay control. Que las mercancías que ahí entren son mercancías que cuando salgan, si salen al mercado nacional, pagan impuestos. Y si salen al extranjero, no hay ningún problema. ¿Es posible que estos recintos fiscalizados estratégicos puedan abrirse en cualquier parte del país? Sí, sí es posible. ¿Es posible que una empresa maquiladora o manufacturera de exportación como IMEX pueda instalarse ahora en un recinto fiscalizado estratégico? Sí. ¿Puede toda una cadena de proveeduría, o toda su cadena, junto con el productor final o el vendedor final, establecerse en un recinto fiscalizado estratégico, todos ellos adquirir insumos del extranjero o insumos mexicanos, producir y tener las ventajas fiscales que tiene un recinto fiscalizado estratégico? Sí, sí puede. Miren, como reflexión, el régimen de las empresas IMEX va a cambiar. Que se emita un certificado por el gobierno de la República dándoles ese tratamiento especial o ese apoyo o ese programa de apoyo a las IMEX, y que éstas sean células como tales perdidas, sin orden, sin una análisis y visión logística, incluso de cadena de proveeduría, debidamente conectadas en toda la infraestructura de comunicaciones que requiere ese comercio exterior, tienden a no mantenerse con buenos niveles de rentabilidad. Imagínense ustedes la geografía o el mapa de nuestro país y en ella algunos puntos muy pequeños en donde una empresa, o IMEX, el secretario de Economía señalaba 6,900, son un poco menos, se constituye en una cédula muy pequeña dentro de ese mapa geográfico de nuestro país, y donde esa IMEX tiene las características no de una zona franca, no de recinto fiscalizado estratégico, pero tiene características de un tratamiento fiscal especial. Una empresa nada más. Para temas de control, para temas de rentabilidad, de productividad, de manejo logístico, va a ser muy caro. Muy, muy caro. Tarde o temprano nos va a llegar la factura más alta por tener estas IMEX todas desarticuladas. En un recinto fiscalizado estratégico hay un administrador, es como el del régimen condominal. Las reglas del recinto, algunas dadas por ley, algunas dadas por disposición administrativa y otras dadas internamente por los que conviven en ese recinto. Tiene un administrador y tiene operadores que son los usuarios o que son los inquilinos. Hace rato dijeron que había 12 autorizaciones y que solamente de esas autorizaciones de recinto 3 funcionan. Sí, de esos 3 que funcionan hay 7 operadores que han encontrado ventajas en el recinto fiscalizado estratégico.
Hay recintos que tienen 20 hectáreas y hay recintos que tienen 200 hectáreas. Es decir, tienen la capacidad y el espacio para poder instalar toda una cadena de proveeduría. Y lo que no hagamos nosotros los mexicanos, los inversionistas y los empresarios mexicanos, lo van a venir a hacer los extranjeros. La oportunidad que hoy no estamos viendo o no queremos aprovechar de tener una mano de obra en precio, en costo competitiva, otra vez competitiva, la cercanía en la región y todos los impulsos que se han dado para efectos de facilitar el comercio exterior, que ahorita voy a platicar algunos nada más para dejarlos en el aire, están haciendo esta región algo que está llamando la atención más en el extranjero que en México. El régimen de las IMEX como células desarticuladas, comparado con un recinto fiscalizado estratégico donde hay un administrador que cuida las reglas de operación de los sujetos o de los inquilinos condóminos en un recinto, donde los operadores pueden generar sinergias e infraestructura que les permita rápidamente potenciar sus capacidades productivas y generar mayor rentabilidad, creemos que es el mejor modelo. Y creemos que puede darse muy rápidamente una migración de lo que son hoy los parques industriales, donde ya hay empresas que pueden destinar productos a la exportación. A México le deparan dos grandes futuros. Todo depende de la actitud y de la visión que tenga tanto el mexicano como sus gobernantes. Uno, tiene una gran fortaleza en su mercado interno y la va a tener cada día mayor. Tan sencillo como entender que dentro de la sociedad el segmento que mayor poder adquisitivo va a tener son aquellos que son productivos. Y el bono demográfico nos dice que en las siguientes 3 décadas habrá más mexicanos con capacidad productiva, más que nunca, mejor que nunca en la historia de este país. Es más, no se va a volver a repetir, no vamos a tener otra vez ese bono demográfico en esa estructura segmentada de la población. Durante 3 décadas tendremos una gran cantidad de mexicanos con capacidad de producir, tenemos que aprovecharla. Y esa capacidad de producir, si tiene trabajo, será un gran mercado interno. Y eso empieza hoy a explicar que mexicanos empezaron a dejar de la desconfianza en el consumo a un lado, que teníamos en el 2013, y hoy depositaron la confianza en el consumo en este lado, en este año. Y tenemos 2015, un año récord en ventas de vehículos en el mercado nacional. Nunca más habíamos tenido tantos vehículos vendidos en México en un año. No habían tenido en la ANTAD, las tiendas departamentales, tanto crecimiento en ventas mes con mes. Es decir, los mexicanos están yendo a esas tiendas a comprar. Y el otro día platicando con un directivo de una de las empresas departamentales decía que lo que dejó de vender a las tienditas misceláneas lo está vendiendo en las tiendas departamentales. Es decir, el mexicano empezó a migrar en su consumo a un mejor punto de venta, aún que a veces es más caro ese punto de venta. También nos depara un gran reto el tener a un gran país que tiene la capacidad de producir cosas que le gusta al mundo y que solamente en México tenemos la capacidad de ofrecer ese valor agregado y calidad a esos productos y mercancías, el comercio exterior. De acuerdo a las estadísticas y estimaciones, fíjense, incluso los propios mexicanos haremos nuestro esfuerzo. México en los últimos 5 años creció cada año 100% su comercio electrónico. Los mexicanos estamos dados a consumir ya comercio, productos y mercancías y servicios a través del comercio electrónico. En el 2009 el comercio electrónico ascendía alrededor de 26,000 millones de pesos de ventas en un año. El año pasado rebasó 160,000 millones de pesos. En este año y el que sigue, México será el segundo país que más crecimiento tendrá en términos relativos del comercio electrónico. ¿Y eso qué tiene que ver con un recinto fiscalizado? ¿Saben qué? Que la mayoría de las compras que hacemos vía comercio electrónico se las hacemos a Estados Unidos y a Asia. Y
las pymes mexicanas y los productos mexicanos no lo estamos comprando ni siquiera los mismos mexicanos. Estamos perdiendo el foco de una gran oportunidad que tiene nuestro país de inundar el mundo de productos de pymes que puedan ser vendidos vía comercio electrónico. Y aquellas células desarticuladas que yo les decía de las IMEX, imagínense ustedes que cada pyme quisiera hacer un portal para vender sus productos y mercancías vía comercio electrónico. Habrá 500,000 portales. Nadie va a visitar 500,000 portales. Tiene que ser uno solo, 2 o 3 portales, como ya los hay. Cuando alguien compra en comercio electrónico, se va a un sitio en Amazon o con cualquiera de estos. Y ahí están todas las pymes concursando con mejores precios. Hay una gran oportunidad. Necesitamos actitud y visión. ¿Cómo los vamos a acompañar a quien decida estar en el recinto fiscalizado? Si tiene la certificación IVA y EPS, como lo dijo el secretario Videgaray, es más, vamos a hacer el despacho en origen, en el domicilio donde se produzca, para que cuando llegue la aduana, yo no veo a la frontera norte, ni tampoco en la parte del Pacífico, todos los días construyendo más puentes o más puertos o más instalaciones aduaneras, ¿eh? No creo que esa sea la solución. La solución es que ahí pase rápido, con lo que tenemos y quizá ampliando algunas que ya son insuficientes, pero que pasen rápido. Y es un tema de riesgos. Si el riesgo lo controlamos en el origen, puede pasar por un carril que le llaman fast o express y se fue. Y lo mismo la llegada, ¿eh? Si son contribuyentes de menor riesgo, con productos que traen nulo riesgo, o mercancías, o insumos, o materia prima, que pasen por un carril fast o express y puedan meter en su planta muy rápidamente su mercancía. Pasemos de las aduanas en las que las instalaciones aduaneras se convirtieron en un embudo a hacer puntos simplemente de registro, de cruce de un vagón de tren o de un tren, de una caja en un tráiler o tractocamión o de un contenedor en un buque. Y eso es un gran reto para la autoridad, acompañado de lo que nos puedan ofrecer de retroalimentación el sector privado y particularmente los que exportan e importan a este país. Tenemos una gran oportunidad y nosotros queremos aprovecharla. El recinto fiscalizado estratégico, que más adelante en un panel y luego en talleres les va a dar detalles de cómo poderlo hacer, ahora requiere una inversión menor. Ahora requiere un plan rector, pero que no se tenga que agotar los primeros años, sino que lo hagan incluso modular. Y ahora permite que una serie de empresas IMEX se puedan instalar ahí y empezar a controlar de manera condominal a todas esas células desarticuladas que hoy tenemos en el mapa geográfico de nuestro país. El despacho conjunto ya es una realidad. Tenemos 2 pilotos, ustedes lo saben, en Laredo y otro en Otay. Ha funcionado más el de México que el que abrimos en Estados Unidos. Ha funcionado más el de Tijuana que el de Laredo, aunque son nichos totalmente diferentes, muy especializados, pero ha funcionado más. Y abriremos uno en San Jerónimo, ahí cerquita de Ciudad Juárez, donde al menos de inicio estarán pasando 45,000 computadoras todos los días hacia Estados Unidos. 45,000 diarias. Y como esas podemos hacer muchas cosas. Que quede en la reflexión la invitación a que hacer de los recintos fiscales estratégicos es una herramienta o mecanismo que puede hacer crecer a nuestro país, generar empleos, aprovechar el talento, desarrollar calidad de muchos mexicanos que hoy incluso están levantando la mano para tener un empleo, y reconocer a quienes hoy nos acompaña del sector empresarial
muchos entusiastas de esto, donde saben perfectamente que en este sector los sueldos o los salarios son mejor remunerados que en los otros sectores nacionales. Y que incluso el desarrollo de talento en estos sectores ofrece mejores perspectivas de vida para muchos mexicanos. El otro día yo estaba viendo una noticia que me hizo llegar al sector privado de que en Ciudad Juárez hay un déficit de fuerza laboral, faltan empleados. 26,000 empleados les hacen falta, pero que tengan calidad, que tengan preparación, que sean técnicos, no cualquiera. Y ustedes a lo mejor no lo saben, salvo los que vengan de aquella región, pero basta cruzar las calles y las avenidas de Ciudad Juárez para ver espectaculares donde invitan al ciudadano a firmar contrato para que tenga empleo, pagándoles de inicio un bono por firma. Es decir, sin haber trabajado ya lo están remunerando. Esa historia hace 7, 8 años en Ciudad Juárez no existía. Podemos cambiar al país. Los mecanismos ahí están y los podemos calibrar día con día. ¿De quién depende? Sí. Mucho de la apertura que tenga la autoridad, pero sin duda del entusiasmo que pueda insertar e inyectar el sector empresarial. A ellos llamo la atención. Hay una gran capacidad productiva en México que debemos aprovechar. Tenemos afortunadamente un gran mercado que atender, con un gran poder adquisitivo, adicional al mercado nacional. Hay quien pensará que no. Hay incluso estudiantes aquí que vienen de la UNAM, de la Escuela Bancaria Comercial, del Valle de México, de la Panamericana y la Intercontinental. A los jóvenes les digo, nada más para que vean cómo ustedes nacieron y crecieron en una época de prosperidad. Y van a decir, no es cierto lo que dice el jefe del SAT. Yo empecé a tener teléfono en mi casa cuando tenía 21 años. La primera televisión a color que tuvimos en mi casa fue a los 20 años, que se compró para ver el Mundial de Italia 90 y era de este tamaño, así de ancha y así también de gruesa. Por supuesto que no era plana. Las condiciones con las que muchos de mis contemporáneos aquí crecimos eran muy diferentes a las que hoy jóvenes ustedes tienen. Cada vez que se nos caía el precio del petróleo, la inflación era de poco más del 160%. ¿Y eso cómo se explica? Sí, que lo poquito que tenías de patrimonio, ya sea en un bien, en un auto o en una cuenta bancaria, que en ese entonces eran puros pagarés bancarios, que nos daban pagarés a plazo fijo, 7, 21, creo que 28 días, nos pagaban una tasa de interés de alrededor de un 12, 15%, pero el dinero perdía su valor de un día para otro en un 100%. Ese dinero, aunque teníamos la misma cantidad, si queríamos salir al mercado a comprar, en lugar de comprar lo que podíamos comprar una décima parte de lo que podíamos comprar el día anterior. Esa era la época de los 80s. Para poder tener un comparativo de si estamos viviendo una época diferente a la de los 80s, pues habría que vivir y recortar o remontarnos a esa época. Aquí hay algunos, o que se hicieron ricos o que nos hicimos más pobres. Al final, la línea hoy tiende a que México estará mejor en los siguientes 30 años, más allá de los líderes carismáticos y ocurrentes en la región de Norteamérica, porque tampoco que ellos se salvan, y más allá de que haya algunos mexicanos que no crean, y más allá que haya algunos mexicanos que quieran seguir demeritando las instituciones de este país. Creo que hay muchos más mexicanos que creemos en México. Llevo 46 años viviendo aquí y aquí me voy a quedar hasta el último aliento para hacer de este país algo mejor. Muchas gracias.
Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Abrimos los micrófonos para ustedes. Dos preguntas. No es cierto, las que ustedes quieran. Hay una señorita que levantó la mano ahí. Si trabaja en el SAT no se vale. No, buenas tardes ya. Por parte del Consejo Agropecuario de Baja California, quisiera preguntarle qué va a pasar con las agroindustriales que son IMEX, son exportadoras, difícilmente podrían entrar a un esquema como este por el tipo de operación que ellos manejan cada año. Ellos nunca tienen una zona fija. No sé si han pensado qué va a pasar con ese sector. No, si el IMEX va a sostenerse por su rentabilidad. Si esas empresas, aún teniendo esa característica muy particular por los terrenos de cultivo y por las zonas donde producen, van a tener que subsistir, lo único que pedimos es que van a tener esas garantías y ese tratamiento fiscal en la medida de que ustedes sean rentables y que sigan teniendo esa capacidad de exportar producto mexicano. Lo que yo me refería a integrar células hoy que se encuentran desarticuladas en el mapa geográfico, me refiero principalmente a lo que es manufactura. ¿No sería mejor un esquema propio para ese sector? No, genera un tratamiento inequitativo y eso es inconstitucional. Sí, señorita. Buenas tardes. En materia de transporte, ¿van a requerir algún tipo de certificación especial para transportar el producto a recintos fiscalizados? Tienes una gran oportunidad si eres transportista, porque en la medida de que los que se encuentran en esta cadena, no solo de producción, sino también cadena logística, de transportación y de aseguramiento, de almacenaje, estén certificados, en la medida de que tú tengas esos clientes y tú también te certifiques, en esa misma medida tendrán menor nivel de riesgo. Y ese menor nivel de riesgo les permitirá alcanzar mejores beneficios y ventajas para poder hacer llegar el producto a México o al extranjero mucho más rápido. Es decir, tus clientes estarían encantados de trabajar con un certificado. Gracias. Señorita. En terrenos, que es un ejido, ¿qué ventajas tengo para regularizar la tierra? ¿Qué ventajas tengo con otras autoridades como la ASEA, por ejemplo? Más allá de lo que nosotros proponemos y promocionamos respecto del recinto fiscalizado estratégico, tú ya tienes una inseguridad de arranque. Es decir, tendrías primero que corregir el régimen de la tierra para que esa tierra pudiera ofrecerte la seguridad jurídica que todos queremos cuando llegamos a una actividad productiva. Instalarte en uno que sea propiedad social de inicio te hace frágil y vulnerable tu negocio. La posibilidad de pasar de ejido a régimen de propiedad es un tema que está separado de la parte aduanera, pero que tú lo puedes hacer. Hay que ir al Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de Reforma Agraria para poder hacer los trámites y tienes que hablar con la Asamblea. La Asamblea tiene que autorizar el cambio de régimen de propiedad. La pregunta es básicamente porque si en parte de esos beneficios hay algún apoyo de manera integral con otras autoridades. No nos alcanza en el caso del Servicio de Administración Tributaria poder ofrecer más allá de lo que fiscalmente corresponde. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Manuel Muñoz del Grupo Axel. Primero que nada, una sincera felicitación a todo el grupo de trabajo, tanto del SAT como aduana, que durante muchos meses estuvieron trabajando y nos estuvieron pidiendo la opinión a algunos empresarios del ramo. Mi pregunta es, ¿debemos entender que una empresa de logística podrá convivir en un solo almacén, mercancía de proveeduría nacional, que esté dentro del recinto fiscalizado, proveeduría nacional, proveeduría internacional, para poder estar surtiendo la mercancía justo a tiempo a las empresas que estén dentro del recinto fiscalizado? Aquí tienes un proveedor de esos servicios. Sí, sí se puede. Señor. Aquí hay otra pregunta. Perdón. Aquí. Dígame. Buenos días. A usted la conozco. Sí, ya he tenido el gusto de participar y soy presidenta de su club de fans. Muchas gracias.
Muy buenos días, señor. Muchas felicidades. Me uno aquí a los compañeros de Axel, Cecilia Montaño de Deloitte. Obviamente este tipo de figuras nos parece que son promotoras del desarrollo y no vemos otra forma para que se echen a andar estas nuevas zonas económicas estratégicas que están tratando de promover. Pero la parte que nos preocupa un poco es cómo va a ser esa migración de una empresa IMEX a una empresa de recinto fiscalizado estratégico, porque hay dos tipos de empresas IMEX. Las empresas IMEX tradicionales, que son aquellas que tienen ciertos beneficios de impuestos sobre la renta, particularmente una protección contra establecimiento permanente y ciertos beneficios fiscales en cuanto a su tasa, con ciertas condiciones y limitaciones para exportar al 100%. Sin embargo, la nueva propuesta del recinto fiscalizado estratégico no contempla esos mismos beneficios que tiene IMEX, los cuales sí tenía en el decreto del 2006. Y lo que nos preocupa es cómo es que esa empresa perdería esos beneficios cuando decida migrar a un recinto fiscalizado estratégico, o se está pensando en estas mesas de trabajo darle posteriormente estos beneficios a estas empresas que se sumen. No le podemos cambiar las condiciones. Regularmente con estos beneficios una empresa prácticamente está saliendo. Cambiar las condiciones es prácticamente terminar con la IMEX. La intención va en dos sentidos. Empresas nuevas que se pudieran convertir en IMEX, que nazcan en recintos fiscalizados estratégicos, o de manera muy especial o muy particular, tener una posición geográfica estratégica que les permita vencer cualquier gasto o costo adicional que tiene quien está desarticuladamente establecida en el país. Entonces, pero también va dirigida a quien ya hoy es IMEX. Es decir, hoy hay una empresa IMEX y que puede encontrar muy cerca de su infraestructura o de su punto objetivo el de poderse instalar en un recinto fiscalizado estratégico, es bienvenida. Hay muchas empresas hoy IMEX que seguramente tan solo hacer esa migración y pasar de un punto geográfico a otro, su costo no les va a permitir mantener su viabilidad. Y esas empresas, pues, lo que sí quiero decirles es que esas empresas las vemos ya muy vulnerables y frágiles. La está sosteniendo un tratamiento fiscal especial. Es decir, esa es la empresa que hoy no tiene en la visión ni en el capital la posibilidad de crecer. La intención es que empiecen a encontrar los incentivos correctos para poder aprovechar una figura como el recinto fiscalizado, ver hasta dónde les alcanza poderse incorporar, porque tarde o temprano el mercado las va a sacar. Es decir, las IMEX pues se mueren solas. Claro. Entonces debemos entender que estas IMEX que quieren mantener su figura de IMEX, lo que van a tener es un espacio designado dentro de estas zonas, si así lo desean. Exacto. Pero que no pierden sus características y su régimen de IMEX, porque obviamente entrarían en un incumplimiento del régimen que les da otros beneficios. No lo pierden, no estamos desapareciendo la figura de IMEX. Lo que digo es que esa figura es insostenible en el tenor en el que va. Muchas gracias, señor. Sí, buenos días. Adelante. Perdón, un momento. Mi nombre es Joaquín Castro. Soy economista y licenciado en Derecho. De verdad, permíteme felicitarlos humildemente. Creo que nuestro país necesita este tipo de motores, como pueden ser también los de Fonatur, que genera centros turísticos. Así, mucho más directo a nuestra actividad económica, merece importancia fundamental en nuestro desarrollo. Esperemos que sea en verdad un motor de desarrollo regional. Mi pregunta concreta, quizás hasta más adelante me la podrían responder con las siguientes exposiciones, pero me quiero adelantar, mira esto. ¿Qué se puede hacer para obtener un financiamiento simplemente para dar inicio a un recinto fiscalizado? Contamos ya con hectáreas, contamos ya con permisos de todo tipo, construcción, vialidad, fiscales, todo ello.
Mi petición es ver qué instancia es a la cual me puedo yo acercar, pero que no me hagan ir de ventanilla verde a la roja y de la roja con el sello rosa, y directamente ver la posibilidad de que se nos dé ese financiamiento para poder iniciar una urbanización o una construcción. Me acabas de poner un dedo, espero que lo tengamos en los paneles y en los talleres, y no acabas de poner un dedo en la llaga, porque entonces lo que estaríamos identificando que pudimos haber olvidado un tema que aquí es fundamental, el financiamiento. Y debimos haber invitado particularmente a la banca de desarrollo, que es comercio exterior, quien debería tener un interés supremo de poder estar participando en estos proyectos de financiamiento. Pero no obstante, de ver cómo se desarrolla el programa, déjame a mí revisar con tanto Banobras como con Bancomext el de que puedan crear productos especiales que puedan ir encaminados a apoyar proyectos de financiamiento en recintos fiscalizados estratégicos nuevos. Permíteme. Mira, sí, yo te lo permito. Nada más dame una fecha, un horario, en qué oficina me puedo yo acercar. Ahorita te dan una tarjeta y con mucho gusto la agendamos. Por favor. Gracias. Dos más y me voy a retirar porque tengo que ir a sacar mi credencial del INE, que la perdí. Las preguntas que quedaron pendientes se atenderán vía correo electrónico. Se estarán entregando tarjetas para tal efecto. Bueno, gracias. Fernando Oscar García, presidente de ANAFAC. La verdad, con mucho interés estamos participando en este foro, que ya nos habían anticipado, porque de alguna manera el trabajo de los recintos fiscalizados lo hemos estado realizando en la asociación en el sentido de que el nombre a lo mejor no es tan adecuado, porque ya somos empresas de logística, el sentido es más amplio, y lo que hemos pugnado es por realizar mayores tareas, porque somos parte de la cadena productiva. De hecho, con las certificaciones que están en puerta y que este año vamos a hacerlo para los propios recintos, eso nos va a ayudar mucho para participar activamente y, como dices, colaborar en hacer las cosas con orden y control. Mi pregunta concreta sería si tenemos contemplada la facilidad, dado que ahorita no hay otra iniciativa para los recintos fiscales, es el que el recinto fiscalizado se pueda convertir en recinto fiscalizado estratégico con objeto de ampliar la serie de servicios para poder apoyar más la cadena, y esa sería mi pregunta. Sí, sí lo podemos hacer, vamos a revisarlo y simplemente hay que encuadrarnos en esa figura para poder migrar al recinto fiscalizado estratégico. Sí, claro que sí. José Manuel. Hola. Aquí viene ya. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la oportunidad de la palabra. En representación de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, dejar ver que dentro de este proceso y esta apertura que se está dando y los grandes cambios que hemos tenido la oportunidad, y le damos las gracias al director nacional de aduanas que ha visitado nuestro estado ya en varias ocasiones, creemos que el proceso de comercialización y de servicios forma una parte integral y que no se puede dejar de lado en este sentido, y a eso le sumaría que es una gran oportunidad para reducir los rezagos logísticos que existen en el sur-sureste de México con estos nuevos esquemas que hoy se están planteando y con la apertura que se está dando. O sea, lo que en conclusión diría que además de fortalecer o de hacer los cambios que actualmente se están planteando, se considere que esta es una oportunidad más para hacer algo por el sur-sureste de nuestro país. Gracias. Así será, José Manuel. ¿Alguna pregunta adicional o ya me puedo retirar? Aparecieron tres, voy a tomar una. La dama, por favor. No me animaba, pero sí. Soy Claudia Vila de la Asociación Mexicana de Parques Industriales. Gracias por la invitación. Nuestro presidente Pablo Chávez. Presidium, aquí hay varios de nuestros socios. Usted menciona, y nos lo ha dicho antes, que los parques pueden y deben migrar hacia RFEs, desde luego, y estamos aquí para esto. Pero nos gustaría que nos compartiera un poco sobre qué beneficios nos puede dar desde el punto de vista inmobiliario, cómo
administradores, digamos, ¿no? Más allá de las facilidades aduaneras, ¿qué ventaja tendría un parque industrial para atraer nuevos clientes que renten sus naves en un esquema de RFE para que nuestros socios lo puedan escuchar? Con mucho gusto, mire, todo depende de la visión que tengamos de un parque industrial. Porque si el parque industrial lo vemos como esa extensión de tierra donde se abrieron bodegas nada más y ahí se almacenan cosas, estamos perdidos. Pero si el parque industrial lo vemos como la integración de toda una serie de cadenas productivas donde hay servicios a esas cadenas productivas que van de manera común desde la seguridad, desde la facilitación y de los controles que tienen ese parque industrial, hoy toda esa cadena productiva podría tener el beneficio tratándose de materia prima o de insumos o de maquinaria o de medios de producción que vinieran a México sin necesidad de pagar impuestos, siempre y cuando el producto o la mercancía que tengan vaya dirigida hacia el extranjero. Y en caso de que esa mercancía pueda ser dirigida al mercado nacional, en ese momento entonces se hace la causación. En algunos casos, hay que entenderlo, más allá del parque industrial o no, el recinto fiscalizado estratégico es un régimen de exención y en otros casos es un régimen de diferimiento. Así se puede concretar. El parque industrial hoy tiene ya en algunos parques industriales ya hay empresas IMEX. En algunos parques industriales hoy eso puede ofrecer una gran ventaja para poder incorporar de esas empresas IMEX a su cadena de proveeduría y poder generar una sinergia mucho más controlada y más rápida, eficiente, de poder surtir en la cadena de proveeduría todos sus insumos y sus partes. Eso en los parques industriales hoy tienen una gran ventaja. Creemos que los primeros naturales que pueden pasar a convertirse en recinto fiscalizado estratégico son los parques industriales, los que tienen la vocación o que pueden convertir rápidamente una parte de ese parque industrial en la vocación de ser empresas importadoras o exportadoras y que puedan ver el comercio exterior como una oportunidad de negocio. Aquel parque industrial que ya tiene solamente la visión local es una invitación a que abra un poco más su visión hacia el exterior o bien en la que pues aproveche la ventaja que tiene el parque industrial sin que necesariamente le ofrezca beneficios. Si un parque industrial pasa a ser recinto fiscalizado, los beneficios fiscales y las ventajas fiscales que tendrá será para las empresas operadoras dentro de ese recinto fiscalizado estratégico que se encuentren en el supuesto de ser operadores. Creo que es el 135, 34, no sé qué artículo es de la ley aduanera, ¿no? Si hay alguien que no está encuadrando en ello, no se tiene que salir del parque. Simplemente lo que queremos es impulsar. Es un tema de visión. O sea, yo no creo que haya alguien que tenga la capacidad de producirle un producto o una mercancía o un bien al mexicano y que no la tenga para exportarla. Yo no creo que alguien que está trayendo importaciones para producir o terminar un producto que va dirigido al mercado nacional no lo tenga también para retornarla. A veces vivimos en un paradigma y nos cerramos demasiado. O no queremos crecer, o nos da miedo, o nos falta financiamiento, o simplemente tenemos una visión muy corta. Cualquiera de esas hipótesis se puede vencer. Solo es cuestión de actitud y de visión. Muchas gracias, muy buenas tardes por su tiempo. Agradecemos al jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, a quien nos acompaña en la sala y a través de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar con la siguiente actividad.